Puedo decirle, iglesia, que hace 2 semanas I can say, church, that 2 weeks ago, Señor me lleva hablando de esta the historia. Lord has been speaking to me with this story. Mi amado esposo Rafael My Reyes beloved husband enseñó de esta historia taught with this story de una manera diferente hace muchos in a different way años. many years ago. Y es increíble And it's awesome cómo una historia how one story puede enseñarnos tanto. can teach us so much. Sabemos que la palabra es vida We know that the word is life, y cada vez que hablamos de ella and every time we speak about it, nos enseña algo it diferente. teaches us something different. La palabra no solo nos enseña, The word does not only teach us, pero también nos corrige, but it corrects us. nos disipula It disciples us y nos enseña a vivir en un carácter and teaches us to live in a character semejante al de él. just like Jesus. Sabemos que todos tenemos dilemas, We know all of us have problems, pero qué bueno cuando se los entregamos a but it's Cristo so good when we surrender to the y Lord dejamos que Él sea and we let Him be el que haga en nuestras vidas. the one who goes with our life. Así que si se pueden sentar y nuevo movimiento en la casa, If you could be seated and not a lot of movement, vamos a orar let's pray antes de entregar esta palabra. before we give this word. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque tú eres bueno, because you are good, porque tú eres eterno because you are eternal. y lo que no entendamos And what we will not understand, tenemos acceso directo a ti we had direct access to you para preguntarte to ask you y para esperar respuesta, and to wait for a response respuesta oportuna and a response en el tiempo oportuno. in the correct timing of yours. Tú eres el que escoges You're the one who chooses caminos, ways, territorios y personas. territories, and people. Y tú eres el único que nos usas And you're the only one who uses us como instrumentos para tu gloria. as an instrument for your glory. Aun cuando también usaste Even though you used al adversario the adversary para tú darte la gloria for you to receive the y glory, que todos pudiéramos tener entrada and all of us could use an entrance a la gracia y al reino to the grace and kingdom por la salvación. by salvation. Te damos gloria y te damos honra We give you glory and honor en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Amén, amén, Amen. y amén. Si le fuera a poner un nombre a esta prédica, If I were to name this preaching, le pondría Dios tiene sus instrumentos. I will name it God has his instruments. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? How many know the story of Esther? Ay, qué bonita. Oh, how beautiful. A las mujeres nos fascina. The women love it Porque es que habla de una corona, because it speaks about a crown, de una preparación, of a preparation, de esa belleza, of that beauty, de esa identidad of that identity que tiene Esther. that Esther has. Y le hemos cogido And we have chosen como un estereotipo as an exterior de mujer de esta época type of this season, of this time, o de este tiempo. of these times. Pero la historia de Esther But the story of Esther no se trata de Esther, is not about Esther, aunque ella es el medio. even though she's in the middle. Y en esta historia de Esther vemos And in this story, we can see a Esther como la protagonista. Esther as the protagonist. La vemos como una mujer que era huérfana y es superada. We see her that she was an orphan, but she overcame that. La vemos en los centros de los títulos de las conferencias de mujeres. We see her in the title of the women conferences, La reina coronada. the queen that was Que crowned, quitó a Basti that took y se puso ella. a Basti, and it was her Porque el rey así lo decidió. because the king decided that. Vemos una corona We see a crown que se quería presentar that wanted to be present delante de la sociedad. before the society, Una belleza a beauty que se quería presentar that wanted to be presented delante de la sociedad. before the society. Y si le preguntamos a cualquier mujer And if we ask any woman o ver el libro de Esther, or looks at Esther's book, rápido se identifica con esa corona, we can be identified by that crown, con esa belleza, with that beauty, con ese tiempo preparado with that time that was prepared de esencias para oler, miren, of al essence punto. to go to the point. Y la usamos como este estereotipo And we use it as an stereotype de mujer. of woman. Y es verdad, And it's true. Esther era bella, Esther was beautiful. preciosa, She was precious. fue escogida, She was chosen. sí, y fue coronada. And yes, she was Eso crowned. es una verdad. That is the truth.
La historia habla de ella. The story speaks about her. Los primeros capítulos The se first tratan chapters de sacar a Vasti y de ponerla a la reina are Esther. about taking out someone and putting Esther. Y aunque la palabra dice And even though the word says que el libro de Esther that the book of Esther no menciona el nombre de Dios, does not mention God's name, la instrucción y guianza de ese libro but the instruction and guidance of that book tiene la presencia y el sello de Dios. has the presence of the Lord and seal. Él está presente. He is present. Así que esta historia de Esther So this story of Esther es usada como instrumento is used as an instrument, y ella es un instrumento, and she is an pero instrument. también es un medio. But as well, she's in the middle. Y entendiendo que la belleza no nos lleva a ningún lado, And understanding that beauty does not guide us to anywhere. y entendiendo que la corona terrenal tampoco nos Understanding lleva a that ningún lado, earthly crown does not guide you anywhere. vamos a hablar But de we'll tres speak personajes en esta historia. About 3 people in this story. Todo lo que nosotros podemos usar en la tierra All that we could use on earth, es un medio. it's a middle. Somos instrumentos de la gloria de Dios. We're instruments of the glory of the Lord. Pero cuando Dios decide But when God decides quitar o poner, to take out or put, lo hace Él. He does Porque it. hay un propósito Because there's a purpose que aunque no entendamos, that even though we do not y hay un understand, recorrido and there's a way to que no walk entendamos, that we do not understand, Dios siempre va a ser fiel. God will always be faithful. Esther murieron sus padres, Esther's parents died. quedó huérfana, She was orphaned. pero la recogió su tío, But her uncle picked her up, Mardoqueo, y la Mordecai, instruyó en el camino. and he instructed her on the way. Le enseñó principios. He taught her principles. Y Mardoqueo And Mordecai representaba esa puerta represented that door a la bendición. to the blessing. Esther, Esther, un instrumento o el medio an instrument or in the middle, para un desarrollo de principios, to develop principles, para derrotar una oposición que se había levantado. to overcome in a position that rised up. Esther sabía cómo llegar al rey, Esther knew how to come near the king porque fue conducida por su tío. because she was directed and guided by her Él uncle. velaba adentro y velaba afuera. They watched outside and inside. Él estaba pendiente a todo detalle. He was paying attention to every detail. Así que en esta historia podemos ver tres instrumentos. So in this story, we can see 3 instruments. Podemos ver a We Esther, can see Esther, a Mardoqueo, Mordecai, pero también podemos ver a un Amán. but we could see as well a Haman. Esther, Esther, esperando el momento indicado por Dios, waiting for the right time of God, teniendo paciencia. having patience. ¿Cuántos no tenemos How many paciencia? don't have patience? Teniendo paciencia Having patience y ganándose el favor. and gaining the favor. Mardoqueo, Mordecai, dirigiendo desde afuera y desde adentro, guiding from outside and inside para ver que Esther tuviera la oportunidad to make sure that Esther had the opportunity precisa en el momento preciso in the precise moment de descubrir su identidad. to uncover her Pero identity. también hay un Amán But as well, there's a Haman con una ambición poderosa with a powerful ambition que representaba la mentira disfrazada de una verdad. that presented a lie with a mask of truth. Y conocemos a alguien astuto And de we esa know manera, someone just like que that, lo que viene es a destruir los planes del that Señor. comes to destroy God's plans. Así que en esta historia hay tres personajes muy puestos en su lugar. So in this story, we have 3 people that are very important. Pero esta historia But this story nos muestra también shows us as well la prudencia, the prudency, la actitud correcta the correct attitude, y la paciencia and the patience de cómo espiritualmente on how spiritually se puede liberar a un pueblo de una opresión y una hostilidad. we can free a people of oppression. La misión de Esther Esther's mission no era llevar una corona was not to simplemente. carry a crown. No era una belleza. It was not just a beauty. No era haberse bañado y preparado por tanto It tiempo. was not just to bathe and get ready for a long La time. misión de Esther The Esther's mission, era salvar a un it pueblo was to save a people que iba a ser destruido por los planes de Satanás. that was going to be destroyed by Satan's plans. Porque hay un Amán dispuesto There's a Haman a derrotar, willingly to a destroy, derribar, to a overcome, confundir and to confuse, y a quitar a un Esther o a un Mardoqueo del camino and to take an Esther and Mordecai out of the way. para él interrumpir los For planes y him propósitos to de Dios. interrupt the purposes and plans of the Lord. Esther era bella, Esther was beautiful. hermosa, dice la palabra. The word says that she was beautiful. Y el rey la amó más que a las otras. And the king loved her more than the rest.
Pero esta historia But this story lleva más que belleza y corona. carries more than a crown and beauty. Un pueblo estaba afligido. A people were afflicted. Un pueblo que estaba en los planes del Señor. A people that were in God's plans. Este era un estereotipo de belleza, Esther was an stereotype of beauty, de una coronación y una exhibición en un momento preciso. of a precise moment of crowning and exhibition. Pero había un pueblo But there was a people que estaba esperando. that was waiting. Un pueblo confuso. A people that were confused. Un pueblo que veían una coronación. A people that saw a crown. En esa coronación habían diferentes vasos. And in that crown there were a lot of vessels. Porque todos somos vasos de Because Cristo. we're all vessels of Christ. Pero Dios no nos empuja a beber más de lo que queremos But beber. God does not push us to drink more than Y en what we esta want. historia, And in this story, Esther representa la belleza y la coronación. Esther represents a crown and beauty. Pero Mardoqueo But Mordecai representa un Jesús represents a Jesus que quiere sacar a un pueblo de una opresión that wants to take the people out of the y oppression de una hostilidad. and out of hostile. Mardoqueo entendía su propósito. Mordecai understood his purpose. Mardoqueo entendía el propósito de Esther. Mordecai understood Esther's purpose. Mardoqueo tenía una sabiduría Mordecai had a wise y dice para un tiempo como este, for a precise moment like this. para un tiempo como este. For a moment like this. Vayamos a Esther 4. Let's go to Esther Vamos chapter a leer 4, un poco and we will read a little today para seguir hablando de esta hermosa historia. to continue talking about this beautiful story. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. When Mordecai learned all that had happened, he tore his clothes and put on a sackcloth and ashes and went out into the midst of the city. He cried out with a loud voice and bitter cry. He went as far as the front of the king's gate, for no one might enter the king's gate clothed with sackcloth. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos de ellos. And in every province where the king's command and decree arrived, there was great mourning, and among the Jews, with fasting, weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. Verso 15. 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré, diga, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Then Esther told them to reply to Mordecai, Go, gather all the Jews who are present in Shushan, and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went with his way and did according to all that Esther commanded him. Diga, dos unidos en un mismo sentir. To united in one same El purpose. éxito del propósito The blessing, o del purpose the purpose, fue individual, was individually, pero también fue funcional, but as well was functional. pero también fue colectivo. But it was collective as well. Fue un propósito en unidad, It was a purpose in unity, individual individually, y en funciones. and in functions. Se lo voy a volver a And I'm going to repetir. repeat that. La bendición del Señor The blessing of the Lord siempre tendrá un propósito will individual always carry an individual purpose, en funciones in functions, y colectivo en unidad. and collectively in unity. Esta historia nos enseña And this story teaches us cómo Dios how the Lord destruye a aquellos que tratan de detener su propósito. destroy those who try to stop
his purpose. El propósito del Señor The purpose of the Lord es soberano. is sovereign. Y el Señor siempre, And the Lord will always, de que siempre, But always. y dije siempre, And I said always. siempre, Always. manda siempre, Always. va a prevalecer. will prevail. Si se lo va a dar, déselo If you're bien. going to give it great. Así que el papel de Estel So Esther's y Mardoqueo role in era Mordecai, crucial. it was crucial. Es la preservación It was the de un preservation pueblo. of a people. Había propósito. There was a purpose. No es la belleza, It's not the no beauty. es la It's corona, not the crown. no, even es la identidad. And it's not even the identity. Había un pueblo There was a people en hostilidad, in hostility. un pueblo en opresión. And people in oppression. Esther era el medio, Esther was in the era el middleman. instrumento. The instrument. Te pregunto, And now I ask you, ¿serías tú Mardoqueo de este tiempo? will you be Mordecai in this time? ¿Irías a la puerta del Will rey you go to the king's door a interceder por un pueblo? to intercede for a people? ¿Irías a la puerta del Will rey you go to the king's a door interceder por Savannah? to intercede for Savannah? ¿Irías y ayunarías Will you fast por esta región? for this region? ¿O te pondrías la corona de Esther Or will you put the crown of Esther y la belleza de Esther and the beauty of Esther para que tú solamente te vieran? so that you could only see you? ¿O tú Or you, intercederías will you intercede por un pueblo de for a opresión, people with por un oppression, pueblo en hostilidad, for a people in por un hostile, pueblo que necesita the libertad, people that needs por un freedom, pueblo que está allá afuera for a people out there gritando, crying out, llorando? crying out Que alguien me hable de Cristo. that someone will speak to me about O un Christ, pueblo que simplemente quiere un abrazo, or a people that only want a hug, un toque de Dios, a touch of the Lord, porque no conocen because they do not know el Cristo vivo. the living Christ. ¿Seríamos un Mardoqueo en este tiempo? Will be a Mordecai in this ¿O time, seremos un or we Esther will be an Esther pasando por pasarelas going through galas para verse hermosa con la corona de la to look tierra? beautiful with the crown? Necesitamos Mardoqueos We en este need a tiempo. Mordecai in this generation. Así que hay que preguntar So we have to ask, a quién nos estamos pareciendo. who are we looking alike? ¿Sería un Esther que olvidó su corona Will it be an Esther who forgot her crown y que vino a hacer una función? and came to be a function? ¿O la Esther que empezó con la corona Or the Esther that started with the crown y con la belleza? and with the beauty? ¿Será un Esther que olvidó su corona, Being an Esther that forgot about her su crown, belleza, her beauty, para cumplir una misión? to fulfill a mission, Ayunar y Fasting, orar y praying, atreverse a entrar and being brave al atrio del rey to enter into the courts of the king y descubrir and su fulfilling propia identidad, her own identity. perezca o no perezca. Will she perish or not? O tomas el papel Or you take the role de un Amán, of a de Haman, esos que parecen ser, those that seem to be, pero que destruyen la misma iglesia, but they destroy the same de church. esos que se oponen a la voluntad y el propósito de That they Cristo, oppose the purpose and will of the Lord. a esos que hacen decretos, Those that do decrees, que se sientan en las that mesas, sit down at the table, a esos those que llevan a una iglesia that bring a church en vez de bendición instead of a blessing a maldición. to evilness. El libro de Esther, The Esther's book, Mardoqueo Mordecai, se posicionaba they were positioned a la puerta del rey. at the king's door. La ubicación del pueblo de Cristo The location of the people of God es importante. is very important. Lo voy a volver a And I'm going to decir. repeat that again. La ubicación del pueblo de The Cristo location of the people of es God importante. is very important. La ubicación de Esther The location of Esther, adentro it was inside. y la ubicación de Mardoqueo And afuera. Mordecai's location was Eran outside. dos territorios, There were two territories, pero con una función especial. but with a special function. Era de suma importancia It was very important. su ubicación. Their location. Mardoqueo a la puerta Mordecai at the door y Esther en el atrio. and Esther in the courts. Dos puntos estratégicos. 2 points. ¿Dónde está la iglesia hoy? Where is the church? En el punto estratégico, In the strategical point, en la función, and the function, en la posición. and the position. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día.
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I'll go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. Mardoqueo comunicaba una información a Esther desde afuera. Mordecai communicated information with Esther from the outside. Y Esther comunicaba una desde adentro. And Esther communicated with information from the inside. ¿Cuál de las dos Which of the two la iglesia está comunicando the hoy? church is communicating today? Esther renunció a su vida Esther resigned from her life con tal de salvar a una nación. to save a nation. Mardoqueo hizo lo mismo. Mordecai did the same. Puso su vida a la puerta del He rey. put his life on the king's door. Pero Jesús But Jesus hizo lo mismo. did the same. Él es la puerta He is the door para que nosotros vayamos al rey. for us to go to the king, Para que tú y yo entremos for you and I to enter. y que el mundo que es pecador, And the world which is sinner, el mundo que no lo conoce, the world who does not know puede him, entrar no simplemente a la puerta, could enter not just to the door, sino al atrio, but to the court, al lugar santo to the holy y al place, lugar and to santísimo. the holies of holies. Mardoqueo fue Mordecai exaltado por el rey. was exalted by the king. Esther fue amada y tuvo el favor del rey. Esther was loved and had the favor of the king. Pero Amán fue destruido por But el rey. Haman was destroyed. La historia de Esther The story of Esther no es simplemente una corona, como dije al is frente, not just a crown, belleza y cuidados, beauty and taking care pero of, ella nació para un tiempo preciso, but she was born in a precise para time marcar la vida de un pueblo, to mark a life of a people, de una generación of a que generation necesitaba salir del medio de la that hostilidad. needed to leave hostile. ¿Usted sabe que usted nació para un tiempo preciso? You know you were born in a specific time. Se está escribiendo en el libro It's written in the book. todo lo que hacemos. Everything that we do, Usted está en un tiempo you preciso. are in a precise moment. Así que no simplemente era una corona o una belleza So it was not just only a crown and beauty o cuidados. or taking care of. Habían dos personajes tan importantes en esta historia, There were two more people that were very important, Mardoqueo y Amán. Mordecai and Haman. Si hablamos de Amán, If we speak about Haman, Amán dice la palabra que era un agageo, the word said that he was from this tribe, un descendiente de los reyes amalecitas. a descendant of the Malachites, Y el Señor había declarado una guerra perpetua contra Amalek. and declare a war towards Amalek. Y para no hacer de un texto un pretexto, And not do a vayamos context a or Éxodo pretext. 17, 14, Let's 16. go to Exodus 17:14-16. Éxodo 17, 14, 16. Exodus 17 verses 14-17. Y dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek for generation to generation. Amán es el mismo Haman was Satanás, the same Satan que viene a querer destruir los planes that comes to destroy God's y plans propósitos and purposes que el Señor tiene para con su that the pueblo. Lord has with his people. Todo lo que se opone a la obra de Cristo Everything that opposes God's word viene de Satanás. comes from Satan. Todo lo que viene contra el propósito del Everything Señor that comes against God's purpose viene de Satanás. comes from Satan. Pedro, Peter, Barrabás, Barabbas, Judas, Judah, en un momento indicado,
And in a precise moment, dijeron o hicieron algo. they said or did something. Amán no solo quería detener al pueblo judío Haman did not only want to stop the people y que murieran, and that they would die, sino que también él quería seguir en la misma función, but he wanted to continue in the same function, pero con mayor autoridad. but with higher authority. Así que cuando Amán dormía, So when Haman slept, Dios mantuvo despierto a rey Asuero God maintained the king awake para destruir to destroy el malvado plan the evil plan de Amán. from Haman. Así que el rey fue conmovido So the king was moved a que se leyeran en su presencia so that they would go in his presence, las crónicas de su reino. the chronicles of his kingdom. Le puede decir el libro donde apuntan las cosas. You can say the book on where they write. El libro donde se anotaban todas las cosas. The book where they wrote everything. Siempre ha habido un libro. There's always has been a book. Siempre ha habido un libro. There's always been a book. Así que el rey quiso So saber the king wanted to know, cómo se le había recompensado how was this rewarded a Mardoqueo to Mordecai por las buenas obras by que the había good hecho. deeds that he did. El Señor tiene todo, The Lord has everything. todo en su perfecto plan, Everything in his perfect plan. orden y control. Order and control. A él no se le escapa Nothing nada. leaves his hand. Al Señor no The se le Lord. escapa nada. Nothing leaves God's Diga, hand. no se le escapa nada. Say it. Nothing leaves God's hand. Absolutamente nada. Absolutely anything. Él es el soberano, He's the sovereign God. el eterno Dios, The eternal God. el omnipresente, The omnipresent el God. omnisciente. The omniscient God. Dios ve todas las He cosas sees que everything fueron, that were, que son that are, y que serán. and that will be. Dios es un Dios de God is a God of propósitos, purposes. un Dios bueno, A good Dios God. grande, A great God. y toda la gloria And all the glory sea para Él. will be for him. El Señor tiene todo bajo su perfecto orden. The Lord has everything on his perfect Y order. su voluntad es perfecta, buena y agradable, And his will Amanda. is perfect, good, and pleasing. Así que dice la historia And the story says que el rey hizo una pregunta. that the king made a ¿Qué question. honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? What honor or reward was Mordecai Qué bueno que el Señor pregunte. received? Then what ¿Qué is so hiciste good that the bueno, Lord Dilaya? asked? What did you do? ¿Qué hiciste bueno, Sidney? What did you do? ¿Qué hiciste bueno, Jorge? What good did you do? ¿Qué hiciste bueno? What good did you Vamos do? a buscar el libro de las crónicas. Let's look in the book of the Chronicles. Así que dice la historia que el rey hizo una pregunta. So this story says that the king asked the question. Simple pregunta. A simple question. ¿Qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? What honor and distinction was given to Mordecai for this service? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: And the king's officials said, no le ha hecho que se hará en el nombre cuya honra desea el rey. No se le ha hecho que se hará el nombre cuya honra desea el rey. Capítulo 6, 6 a 9. chapter 6, verses from 6 to 9. Vamos a entender. Capítulo 6, 6 a 9 y dice: entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón. ¿Dónde lo dijo? Where did he say it from? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más notables del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey.
So Haman came in, and the king asked him, What shall be done for the man whom the king delights to honor? Now Haman thought in his heart, Whom will the king delight to honor more than me? And Haman answered the king, For the man whom the king delights to honor, let a royal robe be brought which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head. Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that he may array the man whom the king delights to honor. Then parade him on horseback through the city square, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor. La palabra en Proverbios 16:18 dice, Proverbs 16:18 says, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. El enemigo siempre The enemy will always will try derrotar to los planes de Dios para con su pueblo. destroy the plans of the Lord with his people. Pero Dios siempre tiene todo But God always bajo control. has everything under control. Diga, bajo control. Say under control. En su perfecto control. And his perfect control. Así que dice la historia en el capítulo 6, 12 al 13. Esther 6, 12 to 13. Así mismo es, Kiki. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Y Amán se dio de prisa para irse a su casa. Apresurado y cubierto su cabeza, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, dígase, lo advirtió, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. After Mordecai went back to the king's gate, but Haman hurried to his house mourning and with his head covered. When Haman told his wife and all of his friends everything that had occurred, his wise men and his wife said to him, If Mordecai, before whom you have begun to fall, is of Jewish descendants, you will not prevail against him, but you will surely fall before him. Todo lo que se levante, Everything that comes against, todo, everything, no importa does not matter. lo que sea, It does not matter. todo, Everything. todo, Everything. digo todo, I say everything lo que se levante that comes en contra del propósito del Señor against God's purpose tiene una horca preparada. has will fall. Todo lo que se levante Everything that en rises contra del propósito de against the Dios purpose of the Lord tiene una horca will fall. preparada. will fall. Y dije todo. And I said No dije everything. un poquito. I did not say a No little. dije alguno. I didn't say Dije some. que todo lo que se I levante said everything that rises en contra against del propósito the purpose de Dios en esta of tierra the Lord on earth tendrá su propia will horca. fall. Amán había preparado una horca para Mardoqueo, Haman prepared a fall for Mordecai. pero Amán ocupó la misma horca que preparó. But Haman carried the same fall that he prepared for Mordecai. Por eso hay que tener mucho cuidado, That is why we have to be hijos careful, de Dios. children of Porque God. cuando tratamos de poner una horca para otro, la horca viene para atrás. Because when we try to make a fall for anyone else, it will come forward to us. Amán había preparado una horca Haman prepared a fall para Mardoqueo, for Mordecai. pero Amán ocupó el lugar de Mardoqueo. But Haman took Mordecai's place. El mal siempre tendrá un final en la horca. The evil will always come back. Pregúntele a Judas. And ask Judah, Todo el que quiere detener el propósito everyone who wants to stop the purpose de Dios of the Lord en esta tierra on this earth tendrá una horca, will fall, tendrá un destino. will have a destiny. Dice la historia The story says que el primer decreto fue revocado, that the first decree was torn down, escribiendo un edicto nuevo, writing a new verdict, contrarrestando el primero. overcoming the first one. Y dice que los judíos fueron salvos. And it says that the Jews were saved. Para ellos todo lo bueno se registraba en el libro de las crónicas. And everything good that occurred, they wrote it down on the book of the Chronicles. Para nosotros For us, se escribe en el libro de la vida. they're written in the book of life.
Todo lo bueno all the good y todo lo malo and all the bad se escribe en el libro de la vida. is written in the book of life. Y Dios siempre And God always se agrada will be pleased con lo bueno. with the good. Y dije, Dios siempre se And I agrada said, God will always be pleased con lo bueno. with the good. Dios siempre se God will agrada always be pleased con lo bueno. with the good. Y siempre Dios recompensa And God will always give a reward con lo bueno. with the good. No importa lo que usted no esté buscando, Does not matter what you're looking for o tal vez lo que esté buscando. or what you are looking for. Cuando Dios se agrada, When God is pleased, Dios entregará. God will provide and Dios give. entregará. God will give. Dios entregará. God will give. Para nosotros, nuestro Rey, For Jesucristo, us, our King Jesus tiene escrito todo en el libro de la vida. has everything written in the book of life. Mardoqueo buscó el bien de su pueblo. Mordecai looked for the good for his people. Mardoqueo no buscaba lo suyo. Mordecai did not look for himself. Mardoqueo es como un tipo Jesús, Mordecai is like Jesus, quien sobre su trono de gloria who in his throne of grace no buscaba su propio beneficio, did not look for his own benefits, sino el beneficio del pueblo. but the benefits of the people. Usted está aquí por la gracia You are y el here favor by the grace and del favor Señor of the Jesucristo. Lord. Jesús no buscaba su propio beneficio. Jesus did not look for his own benefits. Él quería un pueblo de vuelta a él. He wanted a people back to him. Así que Dios siempre va a honrar a los que le honran. So the Lord will always honor those who honor him. Y yo sé que esto que voy a decir no viene aquí. And I know this, what I'm going to Y say, hago un paréntesis. and I make a parenthesis. Pero a veces But sometimes hay personas que caminan contigo. there are people that walk with you. Voy a extrañar tanto a Amanda. I'm going to miss her so much. Hay personas que caminan contigo, There are people that walk with you, ¿verdad? right? Y te honran. And they honor you. Pero hay otras que caminan contigo y no te honran. But there are other ones that walk with you and do not honor you. Pero hay personas But there are people que tú nunca las ves caminando contigo, that you will never saw them walking with pero you, te honran. but they honor you. Y a mí el Señor me dijo And the Lord told me que honra es honra. that honor is honor. Y yo honro a los que me honran. And I honor those who honor me. Así que, Carol, yo te quiero honrar delante de la So congregación. I want to honor you before the congregation. El que no sabe, Those who do not know, Carol ha pasado por unas circunstancias she went through a process que no hay que entrar en detalles. that we don't have to explain, Pero Carol hizo un libro. but she made a book. ¿Y saben a quién se lo dedico? And you know who dedicated it A mi persona. to me. Carol, yo te honro I honor you porque Dios conoce tu corazón. because God knows your heart. Y no porque hayas escrito y dedicado el And libro, not because you dedicated it to me and wrote it, sino porque yo sé tu entrada y tu salida. because I know you're coming and going. Y sé lo que has pasado. I know what you have been through. Sé la palabra que se te ha cumplido I know the word that has been y fulfilled la que se te va a cumplir. and the one that will be fulfilled. Y aunque tú no la hayas dicho a la congregación And even though you haven't told the y la hayas congregation guardado en tu corazón, and saved it up on your heart, tú y yo you and y el I gran yo soy and the great I am sabemos de lo que hablamos. know what we're talking Yo te about. honro I honor you delante del pueblo. before the people, Que Dios te honre, that God will honor te you, bendiga bless y you, multiplique tus días multiply your en days, bendición. and Porque la blessing. honra Because trae honor honra. will come. Todo el que está dentro del propósito Everyone inside of the purpose será bendecido. will be blessed. Dice la palabra The word says que Mardoqueo es un tipo Jesús. that Mordecai is like Jesus, Un Jesús que quiso su pueblo para atrás. a Jesus that wanted their people back to him. Que miró el favor That's y la right. gracia y nos Favor. ha dado todas las cosas And grace, and has given us everything para que seamos bendecidos. for us to be blessed. Un hijo de Dios A child of God necesita ser como un Mardoqueo, needs to be like a Mordecai, esforzado y entendido en los tiempos, strengthened and understanding the times, lleno de la capacidad y la sabiduría de full of Dios. their capability and wise. Ese Mardoqueo que se pone en una posición y en una función That Mordecai that puts himself in a position para defender a un pueblo. to defend the people, No simplemente los que están adentro, not just those who are inside, sino también los que están but those who afuera. are outside as well. La función de un hijo de Dios The function of a child of God es crecer la iglesia is grow the y church crecer los que están and afuera. grow those who are Y estoy outside. hablando de la palabra, no de cantidad. And I'm talking about the word, not quantity. Amén. Amen. Necesitamos honrar al Señor en todo momento, We need to honor the Lord in all moments, testificando de Jesús testifying of Jesus delante de los grandes. before the greats. En la historia de Esther, And the story of Esther, no era su belleza, it was not her beauty. no era una corona, It was not a crown. ella era un medio. She was a middleman. Mardoqueo Mordecai era el instrumento fiel
was the faithful instrument para llevar una guianza, to guide, tanto adentro como afuera, just as inside and outside. una enseñanza, A teaching, enseñar lo que era paciencia y perseverancia teaching what was perseverance and patience, para poder llevar a Esther for to guide Esther en un momento preciso. in a precise moment. En cada historia de la vida In every moment of life, hay un Mardoqueo, there is a Mordecai, pero también hay un Amán but there is a Haman as y well, también hay un Esther. and there is an Esther. La pregunta sería, Now the question will be, ¿en cuál de los tres estamos operando? which of the three are we operating? ¿Estaremos operando en un Esther? Are we operating in Esther? ¿Estaremos operando en un Mardoqueo? Are we operating in Mordecai? ¿O estaremos operando Or are we en operating un Amán? in a Haman? Es una evaluación que nos tenemos que hacer. Is an evaluation that we have to think. ¿Dónde estamos operando? Where are we ¿En operating? qué función nos hemos desviado And what function o are we? inclinado? Porque la obra del Señor, Because the work of the Lord, no importa quién se levante, it does not matter who rises up, seguirá permaneciendo. it will prevail. La obra del Señor The work of the Lord siempre, will always, siempre, but always, pero que siempre but always va a permanecer. will remain. Yo me puedo ir mañana I can leave tomorrow, y mañana se levanta otro, and tomorrow another one will rise up. pero la iglesia But the church va a permanecer. will remain. Mañana se me puede ir uno de mis diáconos Tomorrow one of my deacons could leave, o se me puede ir uno de mi gobierno, or one of my government could leave. pero la iglesia va But a the church continuar. will remain. Se me puede ir Amanda. She could leave. Esther, estoy molesta contigo. Pero me But va a venir otra. Another one will come. Amén. Amen. Dios siempre tiene su cordero. God will always have his lamb. Siempre tiene su cordero. Always has Y dije, his lamb. siempre tiene su cordero. And will always have his Siempre lamb. tiene su cordero. Always has his No hay un lamb. Amán que pueda levantarse en contra de la iglesia de There's no Cristo. Haman that can conquer and Porque overcome será in the church, llevado a la horca. because it will fall. Así que en cada historia hay un Mardoqueo, un Esther o un Amán. So in this story, there's a Haman, Esther, and Mordecai. La pregunta es, ¿dónde estamos funcionando? Now the question is, where are we operating? Y voy a cerrar con esto. And Mi I'll end grupo with this. hermoso y ungido de Now adoración. the worship team can come. Capítulo 10, versículo 3. Chapter 10, verse 3. Dice la palabra. And the word says, El rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio, incluso hasta las costas lejanas. Sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, está registrado en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, llegó a ser el primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. And King Ahasuerus imposed tribute into the land and on the islands of the sea. Now all the acts of his power and his might, and the account of the greatness of Mordecai, to which the king advanced him, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Media and Persia? For Mordecai the Jew was second to the king Ahasuerus, and was great among the Jews, and well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and seeking peace to all of his countrymen. Mardoqueo buscaba favor, Mordecai sought favor, justicia justice, y un pueblo libre. and a people that were free. La iglesia The church necesita buscar needs to seek a un pueblo libre. a free people. Él no llevaba corona de belleza, He did not carry beauty, a crown, sino sicilio, ayuno but fasting y una instrucción and an instruction de guianza para Esther. of guidance for Esther. Hoy debemos Now today, de ir a la puerta como Mardoqueo, we have to be at the door as Mordecai did, orar, praying, ayunar, fasting, interceder interceding por un pueblo. for a people.
para que el favor y la gracia del Señor so the favor and grace of the Lord nos alcance a todos. will reach all of us. Amán se levantó. Amen rised. Era el opositor. It was the opposition. Pero la palabra dice But the word says que los justos that the nunca, righteous, pero nunca but never, quedarán desamparados. will be living alone. Pero el opositor But the opposition siempre llegará a su horca, will always fall, aunque haya un propósito en el medio even though there's a purpose in y the un midst. propósito que no entendamos. And a purpose